Hola, hola. ¿Me acompañás? En moto, de Misiones, en el nordeste de Argentina, hasta tocar las aguas del Océano Pacífico en Chile, cruzando los Andes en pleno invierno. Tenía 2 semanas libres y surgió la idea, así como suelen surgir. Llegar hasta el Pacífico, por la vía más directa, corriendo hacia el oeste en una línea más o menos recta, hasta llegar al mar, dar media vuelta y volver. Algo así como en la película de Forrest Gump, que corre por Estados Unidos hacia el Pacífico, y cuando llega, da media vuelta y vuelve sobre sus pasos. Yo, en esta ocasión, disponía de solo 14 días para este viaje, y cuando salí de casa en la verde provincia de Misiones, las noticias eran de que el paso de Jama, en los Andes, estaba cortado por nieve. Pero bueno, la suerte estaba echada. Aventura, allá vamos. Aclaro que este viaje lo realicé antes de la pandemia, cuando el mundo era bastante más abierto y libre. En todo caso, si no se podía cruzar a Chile por la nieve en el paso de Jama, recorrería más la quebrada de Humahuaca en Jujuy, que es hermosa y ya ameritaba con creces el viaje. Pero vamos por partes. Salí de Misiones por la Ruta Nacional 12 hasta Corrientes capital. Crucé a Chaco por el Gran Puente y luego por la Ruta Nacional 16 a través de Chaco y parte de Santiago del Estero, hasta llegar a la provincia de Salta. Claro. ¿Qué andas paseando, Tirimo? ¿Está lindo, no? Todavía el clima. Hasta que no tengo frío, todo bien. ¿Cubre todo bien eso? Muchas gracias. ¿Para allá, no? Sí. ¿El cara, no? Sí. Luego llegué hasta la Ruta Nacional 9, en su tramo norte, y por esta hasta Jujuy. Hermosa provincia Jujuy. La Pachamama fue muy generosa allí. Tilcara, Purmamarca, los cerros y toda la quebrada de Humahuaca. En Purmamarca inicia la Ruta Nacional 52, que lleva hasta el paso de Jama. Luego del ascenso por la cuesta de Lipán, ya estamos en La Puna, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La Puna, amplios, fríos y secos paisajes con una belleza singular y una energía difícil de explicar en palabras.
Parada obligada a las Salinas Grandes, imposible no encandilarse con tanta blancura, tanta sal y tanto cielo. Allí coincidí brevemente con una pareja que venía desde Colombia en moto, haciendo una vuelta por América. Las Salinas, un paisaje especialmente extraño para quienes como yo vivimos en una región de selvas, mucho verde, arroyos y tierra roja. Aquí no hay muros, solo inmensidad hasta el horizonte. La ruta sigue, intercalando largas y ventosas rectas. Me tocó mucho viento lateral que me obligaba a transitar con la moto haciendo fuerza para no mantenerme en la línea. Y luego algunas curvas adrenalíticas, cuestas y el pueblo de Susques. Y 155 kilómetros más allá, el famoso Paso de Jama, el paso internacional más al norte de Argentina. Aunque la mayor altitud y la nieve aún estaban por venir. Es que del lado chileno, la ruta es la número 27 y asciende hasta los 4.800 metros. Por suerte ya no estaba cortada por hielo. Era junio, invierno aquí en el hemisferio sur, y tuve suerte de tener unos días de buen clima. La semana anterior la ruta sí estuvo cortada por nieve toda la semana. Esta ruta está entre las más lindas que he visto. Los paisajes, la nieve, montañas y volcanes. Son 160 kilómetros de paisajes sin pueblos, sin ciudades. La inmensidad, la paz, la calma. Hasta descender bruscamente hasta la pequeña ciudad de San Pedro de Atacama, en Chile, ciudad turística desde la cual se puede conocer el desierto más árido del mundo. San Pedro de Atacama, muchos turistas de todo el mundo. Pero en San Pedro también estuve solo una noche a la ida y continué la ruta por el desierto de Atacama, el más seco del mundo. Ya mi regreso fue más tranquilo y fui parando más noches en cada lugar, pero la ida tenía todo el ímpetu de hacer kilómetros y lograr llegar en moto hasta el Pacífico. El desierto de Atacama es sorprendente. No hay nada de vida, ni plantas, ni animales,
No hay pájaros, no hay insectos, nada. Solo amplios paisajes y el desarrollo que impulsa la minería, porque eso sí, en esta región hay muchos minerales. A medida que avanzaba, ya sentía que lo que parecía un objetivo difícil cuando salí de Misiones, llegar hasta el Pacífico, se iba a concretar. Había podido pasar los Andes y bueno, me estaba acercando kilómetro a kilómetro. Y lo estaba haciendo en muy pocos días. Pero antes de llegar a Antofagasta, la ciudad costera que era mi objetivo, quería desviarme 75 kilómetros al sur, a un lugar icónico para los viajeros. Una postal obligada, la Mano del Desierto. Es una escultura que está a un costado de la Ruta Panamericana 5, que fue hecha por un escultor chileno de nombre Mario Irrazábal. Tiene 11 metros de altura. Luego sí, llegó el tiempo de descender hasta la costa y llegar a Antofagasta. Objetivo cumplido. El retorno, desde el Pacífico hasta Misiones, fue por el mismo camino, en su mayoría, pero demorando más días y explorando más de los lugares. Una experiencia muy recomendable y enriquecedora. Mucha diversidad de paisajes y de personas. Hice también otros viajes en moto y hasta uno caminando que pronto estaré compartiendo. Si te suscribís a mi canal y me das un like, me estarías dando una mano y motivación para seguir compartiendo. Además, si puedo responder a alguna consulta puntual, por ejemplo sobre dónde cargar combustible o algún dato de interés o lo que pueda aportar, no dudes en dejar tu pregunta en los comentarios que seguro le respondo. Muchas gracias, mucha vida y hasta la próxima.